Bueno, pues según Onden hoy, bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestras sesiones VIP. Como sabéis, en estas sesiones compartimos experiencias de vigilancia y prospectiva de organizaciones socias de Innovasque. Lo que buscamos con esta iniciativa es promover una cultura de prospectiva en las organizaciones vascas, una cultura de mirar y pensar en el futuro. Hoy contamos con el Departamento Corporate de Sidenor, ubicado en Bilbao, cuya principal función es la inversión con el fin de crecer y diversificar industrialmente. El Departamento Corporate de Sidenor comenzó apenas hace un año con este proceso de reflexión y definición compartida, que sirve de herramienta para ver nuevas tendencias y poder realizar inversiones distintas al core business actual de Sidenor. Y hoy María Hernández, responsable de la oficina corporativa de Sidenor Bilbao, nos va a contar cómo trabaja la vigilancia y qué ventajas obtiene aplicando la prospectiva a la diversificación de negocio. Como siempre, os agradecería que durante la sesión tengáis apagadas las cámaras y los micros para poder evitar ruidos de fondo y poder escuchar mejor a María. Como siempre, podéis ir escribiendo las preguntas en el chat y al finalizar la presentación yo se las trasladaré. Y recordaros que como el resto de las sesiones la vamos a grabar para las personas que no han podido asistir o que han empezado más tarde. Y bueno, y sin más dilación, María, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Bienvenidos por estar aquí. Os voy a explicar un poco nuestro sistema de vigilancia, inteligencia y prospectiva, que igual difiere un poco de los casos anteriores, porque nosotros como empresa, como Sidenor, bueno, pues ya existe una vigilancia, una inteligencia y una prospectiva dentro de la siderurgia, pero a raíz de aparecer o de organizar el departamento de inversiones, surgió otra necesidad. Entonces, bueno, os lo voy a ir explicando poquito a poco. Me imagino que, bueno, este es el índice de lo que os voy a hablar, pero lo que sí, bueno, pues que tengáis un poco, creo que todo el mundo conoce Sidenor, pero para los que no lo conozcan, bueno, pues nos conocen como Siderurgia, somos el líder europeo en fabricación y comercialización de aceros largos especiales, tenemos pues unos volúmenes importantes y lo que quiero que os quedéis es que dentro de la siderurgia, dentro de nuestra cartera de pedidos, nosotros tenemos el 70% en el automóvil y el 30% pues en otros sectores. Pero aquí la necesidad de vigilancia y la aparición del departamento en el que estoy vino a raíz de este 70% que tenemos aquí. Sidenor como siderurgia es pionera porque se han hecho grandes inversiones tanto en infraestructura como en Big Data, I+D, y eso es algo que lo tenemos desde la raíz. O sea, tenemos las raíces en el acero y en el futuro siempre hemos empezado en la inversión dentro de la siderurgia. Durante más de 25 años hemos estado innovando gracias a grandes inversiones en Big Data. Este lunes, por ejemplo, vamos a recibir un premio del Correo por nuestras instalaciones y nuestras inversiones en Big Data, gracias al director de ITs, Íñigo Legua. Tenemos un departamento de I+D que es también muy pionero. Tenemos frente a él a Juanjo Laraudogoitia. Tenemos un departamento de marketing y de comunicación también muy importante que hace investigación y hace vigilancia y diariamente nos pasa un dossier de prensa con temas sobre materias primas, sobre el mercado de la siderurgia, sobre nuestros competidores, sobre Sidenor, porque bueno, pues salimos en las noticias, a veces pues recibiendo premios, otras veces porque nos ponen en el punto de mira pues, con relación, por ejemplo, a la energía últimamente. Y esto es el mundo de la siderurgia que casi todo el mundo conoce. Pero la propiedad y la dirección se dio cuenta que necesitábamos innovar más allá de la siderurgia, que todo el peso lo teníamos puesto en el automóvil y que la tendencia era que el automóvil se convirtiese a un vehículo eléctrico y que ese vehículo eléctrico va a llevar menos acero especial que el vehículo de combustión. Entonces decidieron crear un departamento que empezó a finales del 2018 con el director corporativo Marco Pineda
y con una persona que fue un fichaje y empezaron, bueno, pues con el tema de las inversiones y de las diversificaciones en el negocio. Se empezaron a ver empresas que tenían sinergias con Sidenor, con nuestro core business, pero el departamento fue creciendo porque veíamos que teníamos que ampliar nuestras miras. Entonces, en el 2019 se hace algún fichaje más, se sigue creciendo, pero no se hace vigilancia, sino bueno, pues que miramos inversiones que nos hacen llegar. En el 2020 yo soy el último fichaje, entre comillas, y Marco Pineda, el director corporativo, me dice que, bueno, que él cree que es necesario hacer un proceso de vigilancia, de inteligencia, y que nos empecemos a mover. Entonces, bueno, él se empieza a mover, nos empieza a hacer llegar, pues nos empieza a hablar de agregadores de noticias, de pues, alertas en Google, bueno, pues que sí, que nos sonaban, pero que igual nos quedaba al principio, nos sonaba poco raro. El caso es que recibimos una invitación de Innovasque y nos apuntamos y nos hablan de Megargunes sobre vigilancia, inteligencia y prospectiva y lo importante que es en la empresa. Voy a intentar pasarla, no quiere pasar la presentación. ¿Se te ha quedado Aquí, parado? sí. ¿Por qué? Ahí, Sí. veis ahora vigilancia, inteligencia y Sí, prospectiva, ¿no? está bien, María, sí. Vale. Entonces, empezamos a utilizar lo que el Departamento de Marketing y Comunicación nos hacía recibir, nos enviaba todos los días, que eran noticias principalmente sobre Sidenor, competencia, clientes, mercados relacionados con siderurgia. Pero nos dimos cuenta que necesitábamos generar algo ad hoc. Entonces, nos empezamos a sumergir en el mundo de la vigilancia, la inteligencia y la prospectiva y bueno, vimos que estábamos un poco perdidos. Entonces vimos que, bueno, que teníamos que hacer un procedimiento y empezamos a definir sectores en los que teníamos que investigar. Entonces hicimos reuniones internas que hasta el momento no existían, las creamos para esto y empezamos a hacer un brainstorming de, bueno, ¿qué nos sonaba que había en el mercado? Entonces, bueno, pues salía de todo. Salía Brexit, objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues empezamos a trabajar con eso, activamos las alertas de Google, empezamos a utilizar agregadores gratuitos y, bueno, pues utilizábamos prensa digital con búsquedas muy artesanales y se hacía, pues, y se hace diariamente. Esto luego, en un mail, en formato PDF, se enviaba pues, a la gente que está en el departamento de Corporate, que realmente somos 7 personas. Y se quedaba ahí. No se hablaba después de que se había analizado, no se comentaba, igual se comentaba entre los pasillos, pero no había nada formalizado, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, sí, hacíamos vigilancia, nos enterábamos de lo que sonaba en los mercados, pero no había poco más. ¿Qué errores estábamos cometiendo? Pues que hacíamos búsquedas en Google con una sola palabra. Poníamos, por ejemplo, Brexit y, claro, recibíamos igual 50 noticias al día. Si poníamos 10 alertas, pues podíamos recibir tranquilamente 100 noticias al día. Analizar todo eso era horrible. Luego se nos olvidó que aparte de utilizar el castellano podíamos utilizar el inglés, por ejemplo, que también hay muchas noticias. No queríamos invertir en este sistema, en este procedimiento, entonces utilizábamos agregadores gratuitos y claro, se nos quedaban pequeños. O sea, nos dejaban pues, buscar tres palabras o buscar en 3 sitios, pero se nos quedaban muy pequeños. Y luego, claro, de repente a alguien se le ocurría, oye, que vemos que hay tendencia, por ejemplo, en las electrolineras, añádelo. Entonces lo añadíamos, pero claro, no quitábamos búsquedas que ya no nos interesaban. Entonces teníamos una lista de búsquedas que era cada vez más grande, era imposible de gestionar,
porque aquí la gestión se hace con una persona que soy yo, la distribución se hace con una persona que soy yo y las personas que leen las noticias son, al principio eran 7, entonces no fluía, veíamos que no fluía. No teníamos feedback, igual comentábamos algo a la hora del café, nos juntábamos y hacíamos algún comentario, pero no había nada formalizado. Para nosotros, ¿cuál fue ver la luz? Pues primero de todo que apareció Patricia Martínez con el proyecto de Innovasque y que nos hizo decir, bueno, vamos a parar y vamos a empezar de cero. Cuando nos hicieron la encuesta dijimos, bueno, pues que sí, que teníamos el proceso un poco avanzado, pero realmente teníamos que empezar de cero y Patricia nos ha ayudado en eso, en ver la luz. Con los negarrunes, con las otras empresas que están dentro de Innovasque, dándonos su punto de vista, su proceso. Para nosotros ha sido muy importante. Y luego también fue importante las conversaciones que hemos mantenido con Angélica López de Tecnalia, porque lo tenían muy procedimentado y ese procedimiento lo hemos hecho a nuestra medida y nos ha ayudado a hacerlo de una forma formal, bueno, con un poco de cabeza. Luego, ¿qué hemos hecho también que creemos que ha sido un acierto? Centrarnos en pocas fuentes. Poner muchas alertas, si solo hay una persona gestionándolo, es inviable. Entonces, nos hemos centrado en pocas fuentes, fuentes muy especializadas en sectores que nos interesan, como puede ser el plástico, por ejemplo, la energía. También tenemos prensa que es industrial, una fuente de prensa industrial, otra fuente que es económica, pura y dura. Y luego, otro tema que también nos ayudó mucho es que, como la gestión y el origen de esta vigilancia se hace desde mi persona, el tener que distribuir diferentes noticias a diferentes personas era un poco caótico. Entonces, lo que se ha hecho ha sido poner una clave o codificar la noticia o el informe para que las personas que lo reciben, porque al final solo hay una lista de distribución, cada uno lea lo que realmente le interesa. El que sea especializado en plástico lea solo las noticias de plástico, el que está especializado en inmobiliario, en criptomonedas, se lea solo esas noticias. Y luego, quincenalmente, lo que hemos hecho ha sido mantener esas reuniones que hicimos inicialmente para buscar en qué sectores nos queríamos centrar. Esas las hemos mantenido y ahí ponemos en común. Es decir, si yo en la lista de distribución meto 20 noticias, lógicamente, pues depende de mi carga de trabajo, no voy a poder leerme las 20, pero me leo las 5 en las que yo estoy especializado y dentro de 15 días las pongo en común con el resto de mis compañeros. En nuestro caso, podemos esperar 15 días. Igual hay gente que necesita hacerlo semanalmente. Lo que es inviable por nuestra parte es ponerlas en común diariamente. Esto es lo más importante para mí, son los errores y los aciertos. Estos nos han ayudado muchísimo. El procedimiento actual, después de nuestros inicios que eran un poco caóticos y la ayuda de Patricia, la ayuda de Angélica, los negargunes, las exposiciones de las empresas anteriores que hemos estado viendo, que son, creo, no me equivoco, Patricia, han sido 3 anteriores, pues nos han ayudado. Este año sí. Este año sí. Nos han ayudado a tener organizado de la forma que veis ahora, ¿no? Lo que os comentaba, las fuentes, pues un periódico industrial, un periódico económico, 3 revistas especializadas, recibimos newsletter de advisors, que para nosotros nuestros advisors principales son fondos de inversión, que nos van diciendo, bueno, pues las tendencias de mercado hacia dónde van y lo que hace también nuestra competencia, ¿no? Que es importante, porque muchas veces hemos dicho, ostras, ¿y por qué a este se le ha ocurrido este tema y a nosotros no? Pues porque probablemente estaba haciendo vigilancia y ha visto hacia dónde iba el mercado o lo que hacían sus competidores. Todo esto de las fuentes lo hacemos diariamente. A primera hora de la mañana se recogen las noticias principales, se codifican, se pasan a formato PDF y se distribuyen. ¿Se distribuyen a quién? Inicialmente solo se distribuían a los miembros del comité del departamento de inversiones. Pero hemos ido añadiendo, pues, por ejemplo, a responsables de energía en Sidenó, Basauri,
o a responsables de tecnología o a responsables de I+D, que vemos que son noticias que les pueden interesar. Porque sí que os quiero recordar que para nosotros este proceso, este procedimiento está vivo, porque hoy nos puede interesar el Brexit, pero mañana nos puede interesar las pilas de litio. Entonces hay que recordar que la innovación está viva, que el mercado y las nuevas ideas surgen diariamente y están vivos. Y al igual que hay que modificar las fuentes, hay que modificar las búsquedas, las alertas, perdón, y hay que modificar, para nosotros es importante modificar la lista de distribución. No diariamente, pero sí cada vez, pues una vez al mes, revisar que realmente la gente que está recibiendo esto sea gente que le pueda sacar jugo y que nos pueda hacer feedback. Porque el feedback, que es el tercer punto, es muy importante. Nosotros en esta reunión quincenal nos hemos dado cuenta que inicialmente nos habíamos enfocado en tendencias de mercado, pues que al final no nos interesaban. Por ejemplo, ¿para qué nos ayudó inicialmente focalizarnos en el Brexit? Pues porque si nos surgía una oportunidad de negocio en alguna empresa ubicada en el Reino Unido, estar alertas de que eso nos iba a dar problemas si queríamos, por ejemplo, mover mercancía entre el Reino Unido y Basauri. Por ejemplo, imaginaros, comprar una forja en Estados Unidos. El forjar allí y traer mercancía a Basauri, pues nos hubiese traído problemas, pues porque el Brexit ha creado que haya problemas de aranceles, de distribución logística entre España y el Reino Unido. Pero una vez que hemos visto lo que ha pasado con el Brexit, lo hemos descartado. Ya no nos vamos a focalizar más en el Brexit, ya hemos visto que es algo que no nos interesa tener negocios con empresas del Reino Unido o inversiones. El feedback también nos ayuda a decir, oye, hemos visto esta noticia, es muy repetitiva, yo creo que el mercado va por aquí. Por ejemplo, el plástico reciclado, que, bueno, pues que vuelve otra vez a sonar. Y entonces vemos qué oportunidades tenemos encima de la mesa y decimos, bueno, pues nos vamos a centrar en estas que son de plástico, vamos a descartar las que hemos visto que no nos interesan, que serían las del Reino Unido, y ya nos focalizamos en esas y no perdemos el tiempo en otras. Y todo esto que os estoy contando se recoge en un acta y se dice qué alertas ya no se van a utilizar, cuáles están trabajando y qué otras nos empiezan a sonar. Pues porque nuestra competencia ha empezado a mirar pues, una empresa en no sé dónde, cosas así. Por ejemplo, que también salimos en las noticias por el tema de ITP. Bueno, pues ITP nos llegó a través de una fuente, un periódico industrial, la venta, se ponía a la venta. Pues gracias a eso nos focalizamos en ITP, al final la descartamos, pues bueno, porque no iba acorde con nuestras... bueno, nosotros tenemos un ticket de negocio en el que tenemos muy claro en qué empresas queremos entrar, que queremos aportar valor. ITP no era el modelo de negocio que nos gusta, por decirlo de alguna forma, aunque es un negocio pues, que está en el País Vasco, que es innovador, pero bueno, nosotros cuando entramos en un negocio entramos con unas condiciones para que nuestros departamentos apoyen y bueno, era otro tipo de negocio que teníamos que entrar compartiendo. Pues esto, por ejemplo, lo de ITP también quedó reflejado en nuestro acta, ¿no? Porque igual dentro de 4 días nos vuelve a surgir la oportunidad. Y esto son los beneficios que nos da el hacer la vigilancia y el estar encima de las nuevas tendencias, ¿no? El poder diversificar, que nuestro sector de automoción, nuestro 70% de automoción que tenemos ahí en siderurgia, se vaya reduciendo y se llega a convertir en un 50%, porque este otro 50% lo hayamos diversificado en otros negocios sostenibles que no tenga nada que ver con la siderurgia y hacer que sea un grupo industrial sostenible en el tiempo, estable, porque el problema de la automoción es que cuando hay una crisis, lo primero que se dejan de comprar, por ejemplo, son automóviles. Entonces hace que la siderurgia, que está basada en la automoción, sufra estas crisis. Entonces, la vigilancia, la inteligencia y la prospectiva
nos ha ayudado a encontrar nuevas oportunidades de inversión, de tendencias de mercado, y gracias a esas decisiones actualmente pues tenemos un grupo bastante más equilibrado, con un portfolio de inversión de 350 millones de euros, que es muy dispar, que no se conoce, pero bueno, pues tenemos, por ejemplo, inversiones en agroalimentaria, tenemos inversiones en inmobiliaria, en economía sostenible, en eólicas. Como veis, totalmente dispares, no tienen nada que ver con la siderurgia. Y no hay mucho más que contar. Es un sistema muy sencillo, con muy pocas fuentes, que se distribuye a 20 personas, que se hace un seguimiento quincenal y que eso nos está dando frutos. Es muy sencillo. No hay ni trampa ni cartón y esto es todo. No hay mucho más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. A mí la verdad que me gusta que cuando contáis casos tan sencillos pero tan útiles, porque nos creemos en muchos casos que hay que hacer algo muy rimbombante y realmente cuando las cosas funcionan de un modo muy sencillo, pues mejor para todos. Hola, Carmen, sí, hola, buenos días. Yo sí quería hacer una pregunta. sí. Bueno, ante todo, muchas gracias y muy interesante la explicación de cara a ver cómo la prospectiva te puede ayudar a las inversiones, a entrar en nuevos mercados o generar nuevos modelos de negocio. Mi pregunta era precisamente enfocada a un tema que has comentado brevemente al inicio, es toda la problemática que está teniendo el sector siderúrgico en general y todos los sectores grandes demandantes de energía. Si esto, que a día de hoy es un problema, lo podéis convertir también en una oportunidad, precisamente a través de la prospectiva, analizando posibles vías de autoconsumo o generación de energía propia de alguna manera. Os cuento. Sí que hemos visto o vimos venir la tendencia del tema de la energía. Y ya habíamos empezado a hacer vigilancia con el tema de las eólicas y renovables. Nos fuimos adelantando un poco a lo que creíamos que podía venir, porque sí que en tema de futuros de energía vimos que la perspectiva era bastante desalentadora y empezamos a movernos en el tema de las renovables y hicimos un acuerdo y creamos una empresa que se llama Sidenol, que es parte de Sidenor y parte de una empresa de Navarra que se llama Enol, y hace un año llegamos a un acuerdo con ellos para el tema de eólica. Entonces, ahí surgió la oportunidad, porque vimos que el tema de la energía nos iba a penalizar y nos pusimos las pilas con esto. Y esa oportunidad pues se ha cerrado con un acuerdo entre dos empresas, Sidenor y Enol, y tenemos el tema de autoconsumos. En breve vamos a instalar en dos de nuestras fábricas, en los tejados, paneles solares. Lógicamente, como somos una empresa de alto consumo energético, eso no nos ayuda a soportar todo nuestro consumo de energía, pero sí que se puede trasladar a lo que tú dices, ¿no? En esa problemática se nos convirtió en una oportunidad y hemos hecho inversiones en tema de renovables. Y Carmen. Otra pregunta que te quería hacer, sí, disculpa, era relacionada con el tema que también has comentado de recopilación de datos, que tenéis un departamento de Big Data. Como se está hablando mucho últimamente de todo lo que es inteligencia artificial, sacar conocimiento de los datos, creo que va a ser muy interesante, igual ya lo hacéis, hacer esa mezcla entre la información que recogéis de los datos más la información que recogéis de la prospectiva de cara a toma de decisiones. No sé si nos podrías poner algún ejemplo de algún tema en lo que lo hayáis aplicado, mantenimiento predictivo, mejora de líneas, etcétera. Vale, Carmen. Ese tema nos lo podría explicar mejor nuestro compañero Íñigo Legua, no sé si está conectado. Estoy mirando, a ver si le veo. No, no está. No está conectado al final. Porque el Big Data lo lleva directamente él, se lleva desde el departamento de ITES. Yo no quiero meter la pata, a ver, no, estaba mirando a ver si era él, no. No quiero meter la pata. El Big Data se utiliza en la planta de Basauri, es ahí donde está el departamento de tecnología y de I+D. Lo que pasa, Carmen, es que nosotros no hemos mezclado
el departamento de Big Data con el departamento de inversiones, porque lo que hemos hecho nosotros ha sido un modelo muy ad hoc. Porque sí que es verdad que inicialmente hablamos con nuestro departamento de marketing y comunicación y les dijimos ciertas alertas que necesitábamos. Y nos empezaron a ayudar, porque para ellos el sistema era mucho más ágil con el Big Data, pero como el problema que tenemos es que nuestras búsquedas son muy vivas, muy activas y que cada 15 días estamos cambiando, no queríamos estar involucrándoles en cambia esto, quita esto, porque bastante carga de trabajo tienen ya. Entonces, nosotros nos hemos ido a un sistema mucho más sencillo. Esto no quita para que dentro de unos meses, igual me pillo los dedos, dentro de unos años sí que podamos cruzar nuestro sistema de Big Data de Basauri, que es un sistema muy potente, con nuestro sistema más básico de inversiones. De acuerdo, muchas gracias. Muy interesante lo que nos has comentado. A ti. Bueno, mientras os animáis a hacer más preguntas, yo quería preguntarte, María, has hablado mucho del Brexit y de lo que sucedió. En el caso de la pandemia, ¿cómo os afectó? Me refiero a nivel vigilancia, más evidentemente a Sidenor como organización, pero bueno, tuvisteis que dar un cambio total a todo lo que a lo que estabais vigilando y demás, porque este es el momento de, y si yo hubiera pensado que esto iba a haber pasado, o que si me hubiera podido adelantar, que es un poco lo que estamos buscando con estas sesiones, no saber, intentar que todas las organizaciones, que ya sabemos que adivinos no somos, ¿no? Pero tener un poco la capacidad de giro de cintura y poder maniobrar, ¿no? Bueno, pues en el caso de la vigilancia, lo que nos pasó en el confinamiento, que aquí estuvimos a tope trabajando porque, por desgracia, al ser un departamento de inversiones, hubo muchas llamadas a la puerta de queremos vender nuestra empresa porque no podemos mantenerla. Bueno, pues tuvimos que cambiar, sí, porque estábamos centrados en ciertos temas muy concretos, como el Brexit, por ejemplo, o los objetivos de desarrollo sostenible. Y nos tuvimos que volver al tema de la siderurgia, porque hubo muchas empresas que nos dijeron, bueno, pues que lo estaban pasando realmente mal. Y bueno, estuvimos viendo a ver si podíamos ver empresas con sinergias a Sidenor Basauri. Y bueno, eso nos ayudó a hacer ciertos acuerdos y ciertas inversiones en compras. O sea, sí que tuvimos que cambiar. No modificamos, sino que ampliamos nuestra búsqueda. Exacto. Claro. Fernando, veo que tienes la mano levantada. Sí, a mí me gustaría conocer un poquito más la toma de decisiones, ¿no? Lo que habéis comentado, tenéis un grupo que os reunís quincenalmente, un poco cómo funciona, eso es un poco lo que se entiende por inteligencia, ¿no? Es decir, llega información diversa, entiendo que la analizáis, pero bueno, luego en qué se convierten las decisiones o cómo se plasman las decisiones, cómo se planifican o proyectos de inversión, quién los lleva adelante, es un poco lo que viene a continuación de la vigilancia, ¿no? Si puedes concretar un poco más. Sí, te cuento, Fernando. En las reuniones quincenales que he comentado, se decide qué proyectos que tenemos encima de la mesa siguen adelante. Se decide más o menos quiénes van a ser los líderes del proyecto, normalmente siempre son 2 personas para que bueno, haya apoyo. Y se sigue analizando la empresa, ya se piden datos de la inversión, se hacen due diligence, lógicamente todo esto con un NDA firmado por delante y cuando ya se hace el due diligence se vuelve a presentar en la siguiente reunión y ahí ya se toman decisiones para hacer ofertas, bueno, en algunos casos vinculantes, en otros no vinculantes. Y cuando ya tenemos una oferta no vinculante encima de la mesa y nos han aceptado, esto ya se sube a nivel de top. Es decir, hasta ahora estamos hablando que las decisiones y los análisis los hacen niveles de directores, porque el equipo de corporate son nivel de director todos. Y cuando ya tenemos algo más cerrado encima de la mesa con una oferta no vinculante, ya se habla con presidencia. Y se toma la decisión, pero está todo el grupo de corporate involucrado. Aunque haya líderes de proyecto,
Todo el mundo en las reuniones quincenales está informado de cómo está el proyecto, en qué fase está la due, si se ha echado para atrás, si se ha encontrado algo que no vemos claro. Está desde el director corporativo, los miembros de corporate y yo misma. Es un engranaje que vemos que funciona, que lleva muy poquito tiempo en marcha porque el departamento es reciente, lleva pues eso, desde finales del 2019 con 2 personas y en el 2020 que entré yo, que fue la última incorporación. Para nosotros es muy importante que esté todo el mundo informado y esas reuniones quincenales para nosotros son primordiales. A mí me parece súper importante, quizás por la parte que me toca, ¿no? Que contaras un poco. Llevas un año con Innovasque trabajando en lo que es este proyecto para aprender bueno, aprender no es vuestro caso, pero bueno, para mejorar en hacer vigilancia y demás. Yo, en qué, ya has puesto en algunos casos, pero en cosas concretas, ¿no? ¿En qué te hemos podido ayudar? ¿En qué ha sido lo que dices? Bueno, pues yo lo tenía planteado de esta manera y bueno, para explicaros para lo que no sabéis. Por un lado, aparte de Innovasque, luego ella tenía asignada en este caso a una experta, en este caso era Angélica de Tecnalia, que es la que quizás le ha hecho más el seguimiento para poder mejorar. Entonces, un poco, sobre todo para animar a la gente, tanto a hacer vigilancia, que eso sí que te voy a decir al final que le digas cómo les puedes animar, sino en qué te hemos podido ayudar, porque al final lo que nosotros estamos es para facilitar, no somos un mero papel de facilitador y por eso, me gustaría que les contaras para qué te ha servido. Bueno, lo primero de todo, para organizar lo que queríamos hacer, porque sabíamos lo que queríamos, pero no sabíamos cómo. Entonces, vosotros nos ayudasteis a organizarlo, a poner en orden nuestras ideas y a ver bueno, que no estábamos tan desencaminados, pero que lo estábamos haciendo mal, está claro. Nos pusisteis en contacto con otras empresas que estaban haciendo el mismo trabajo que nosotros y que contaban su experiencia. Yo en esos negargunes estaba como loca tomando anotaciones y diciendo, ostras, esto lo estamos haciendo mal, hay que corregirlo. Pues desde la búsqueda de fuentes, las alertas, yo no sabía ni siquiera que existía una norma para la vigilancia, que eso me lo enseñasteis vosotros. Eso para nosotros ha sido primordial, o sea, saber que lo que queríamos ya existía, que existía una norma para hacerlo bueno, y que había cosas que estábamos haciendo muy mal, pues porque no hacíamos feedback, que eso sí que nos dejasteis muy claro, ¿no? Claro, es que si no hay feedback no llevas a puerto nada. Entonces, bueno, para nosotros ha sido primordial bueno, el que apareciese vuestra invitación ahí y decir, ostras, esto es lo que estamos buscando. También es muy importante que, bueno, pues que esté Innovasque ahí ayudando y también es importante de forma interna que la gente del departamento esté involucrada y que, bueno, pues que saben que existe Innovasque, que nos ha ayudado y que estamos en un proceso de crecimiento para mejorar todavía nuestro sistema. Pues como decía Carmen, ¿no? Para, dentro de pues, unos meses o un año, juntarlo con nuestro Big Data y con, con nuestro sistema de vigilancia en Basauri, que es importante. Claro, entonces yo sí que os quiero agradecer, pues eso. No, la idea no es que lo agradezcas, la idea es simplemente pues intentar que al final el lema de este proyecto de promover la vigilancia dentro de las organizaciones es un poco, ¿no? Lo de te dejas llevar o te anticipas. Al final, antes de que sucediera la pandemia ya sabíamos, pero estamos pero es que realmente nos ha puesto los ojos abiertos que estamos en un entorno absolutamente volátil y cambiante. Entonces, tenemos que tener la capacidad de volvernos a reinventar o a modificar cosas, ¿no? Que es al final un poco el fin. De un poco las bondades de la vigilancia para que la gente, pues un poco, ya no a nivel Innovasque, a nivel para ¿en qué beneficios trae la vigilancia para todas las organizaciones? La vigilancia es la herramienta principal para la innovación. Y nosotros aquí tenemos muy interiorizado que la innovación es importante para que la empresa esté viva.
En nuestro caso, Sidenor es un monstruo, pero ha sido muy importante la innovación para seguir creciendo, para que seamos pioneros en el mercado, para ver lo que hacen nuestros competidores, para anticiparnos, como os he dicho, por ejemplo, en el tema de la energía, que ya estábamos viendo que nos iba a venir un sopapazo y bueno, pues lo hemos sabido encauzar, ver este problema y convertirlo en una oportunidad, como decía Carmen, y yo creo que es importante porque es una forma de estar conectado con la realidad del día a día del mercado. Entonces yo os animo a... No se necesita una inversión grande, sí que se necesita que el equipo esté mentalizado. Para nosotros aquí ha sido muy importante que estén involucrados desde el presidente de la compañía, los directores, la propiedad, mis compañeros de departamento, los soportes que nos da tanto nuestro departamento de IT en Basauri como nuestro departamento de I+D o de marketing y comunicación. La innovación es importante y para nosotros en Sidenor, que ayer tuvimos la jornada de empresa, innovación sonaba constantemente y por debajo de la innovación está la vigilancia. Es así, para nosotros es muy claro. Tenemos que saber lo que hay en el mercado, lo que hacen nuestros competidores, hacia dónde van las tendencias y es la única forma de estar alertas. Pues mila esker, María. Como os he dicho al principio de la jornada, esta sesión se está grabando, se colgará en la página web de Innovasque junto con la presentación, como siempre. Ahí tenéis un repositorio de todas las jornadas que se han hecho desde 2019, que es el año que arrancamos con este proyecto. Agradeceros a todos, especialmente a María, vuestra presencia, a María sus explicaciones, que al final es que lo que os he dicho antes, para mí es casi más importante que una empresón como Sidenor nos esté diciendo que ellos lo hacen de una manera simple pero realmente efectiva, que es lo que al final lo que estamos buscando. Y por nuestra parte nada más, nos veremos el año que viene, que volveremos con las sesiones para compartir experiencias. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.